Bueno, vamos a seguir con el régimen de protección legal, o si ustedes quieren, el régimen legal de los programas de computación y bases de datos. Este ha sido y sigue siendo un tema polémico en Argentina que demoró bastante en tener una ley, que fue la modificación de la ley 11.723, conocida como Ley de Propiedad Intelectual o de Derechos de Autor, que es de la década de 1930 y que logró su modificación y la incorporación de los programas de computación y las bases de datos en el artículo primero de esta ley 11.723 con la ley 25.036 como consecuencia de la adhesión de Argentina a los conocidos como Acuerdos de Propiedad Intelectual Aplicados al Comercio, o ADPIC, o por su sigla en inglés TRIPS, que es una consecuencia de la Organización Mundial del Comercio en su ronda de Marrakech. Esta norma internacional, de la cual la Argentina es signataria, obliga a proteger a los programas de computación y a las bases de datos, en su artículo 10, con las mismas normas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual reconoce su origen, o los derechos de autor, reconoce su origen en el 1700 y pico, en un edicto de la reina Ana, que en realidad lo que intentó fue, frente a la aparición de la imprenta, proteger a los autores de la reproducción de sus obras sin su autorización y con la pérdida que implicaba para la explotación de las mismas. Hoy no hay ninguna duda que han cambiado las circunstancias. Esto es un tema en debate en el cual no vamos a entrar en ámbito temporal tan escaso, pero lo concreto es que las obras que fueron pensadas para numerosos convenios internacionales de Berna, de París, de Roma, etc., fueron obras literarias pensando en novelas, poemas, musicales, pictóricas, pero en mi opinión no se tuvieron tan en cuenta, no podían tenerse en cuenta porque no se habían desarrollado los programas de computación. Lo cierto es que hoy es ley, no hay ninguna discusión sobre esto, y entonces es importante entender qué es un programa de computación. Bueno, un programa de computación es un conjunto de instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación muy especial y que tiene como dos caras. Una versión que es... Perdón, tenía que toser. Si quiere volver a arrancar de sí. una, a partir de ahí, disculpen. Que es un conjunto de instrucciones que están desarrolladas en un lenguaje de programación específico que puede tener varias capas para llegar desde el lenguaje objeto o el lenguaje máquina, que es la forma en que se inserta en las plaquetas de una computadora estas instrucciones y que siguen un esquema muy, como les decíamos hace dos clases, muy lógico, sí, no o y, hasta lo que nosotros vemos cuando desarrollamos una aplicación, desde un simple procesador de texto, un bloc de notas, un PowerPoint, Prezi, o aplicaciones más sofisticadas. Ese código objeto es obviamente ininteligible para el ser humano, entonces también la ley reconoce el denominado código fuente, que es la descripción que se hace en un texto fácilmente
comprensible para un ser humano, podrá tener más o menos dificultad, pero un ser humano lo puede leer, que es el denominado código fuente. Bueno, la ley argentina, lo mismo que la legislación internacional, protege los programas de computación tanto en su código fuente como en su código objeto. La principal consecuencia que tiene esta protección es que la utilización sin licencia de un software o alterando los términos en que sea licenciado, por ejemplo, si solo se ha autorizado para un usuario y lo usan múltiples usuarios, implica la posibilidad de quedar incurso en una figura penal similar a la defraudación o a la estafa, que están expresamente contempladas en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Propiedad Intelectual o de Derechos de Autor, y que autoriza al afectado, al titular de esa licencia, a solicitar el secuestro de los programas de computación que están siendo utilizados sin licencia o sin autorización. Como los programas son un intangible, es decir, no es una cosa, no es lo mismo secuestrar remeras de Lacoste falsas que secuestrar software, porque ahí inevitablemente se secuestra el equipamiento y por sobre todo lo más valioso, que es la información que se ha ido generando en esos equipos con la aplicación de ese software. Piensen lo que le sucedería a un banco si se le secuestrara el software que está utilizando sin licencia y perdería todos los registros de sus clientes, las operaciones financieras, etc. Una fábrica, una empresa, etc. Bueno, por otro lado, ha habido una práctica que algunos tribunales recientemente han considerado abusiva, en el sentido de exigir indemnizaciones que no están previstas por la ley, en algunos casos de hasta 4 veces el valor de la licencia, que además en algunos casos tienen carácter monopólico. Bueno, esto ha despertado muchas reacciones adversas y por otro lado la extensión de la protección que la Ley de Propiedad Intelectual ha previsto para otro tipo de creaciones intelectuales, insisto, obras literarias, musicales, etcétera, de 70 años con posterioridad al fallecimiento del titular y vitalicio mientras viva. En el caso del software aparece por lo menos innecesario, ni siquiera digamos desproporcionado. Ningún software tiene una vigencia de mucho menos de 70 años, de mucho menos. Y por otro lado se ha desarrollado un fuerte movimiento que no es homogéneo, que tiene distintos matices, del denominado software libre o de código abierto. Hay diferencias en este sentido, que no necesariamente es gratuito, pero que le permite a los usuarios realizar modificaciones, mejorarlo, etcétera, estoy simplificando, con la condición de que esas modificaciones, esas mejoras, sean compartidas con la comunidad de software libre. Bueno, esta es la batalla cultural y jurídica que se está dando en todo el mundo, porque claramente el fenómeno de Internet, como vamos a ver más adelante, ha provocado una facilidad muy grande para reproducir cualquiera de las obras que están protegidas por la legislación de derechos de autor, y particularmente las empresas que se ocupan de la edición, difusión, comercialización de estas obras hacen sus intentos para que se sancione una legislación que necesariamente tendría que ser mundial, o al menos de países con mucha capacidad de acción,
como puede ser Estados Unidos o los países europeos. En la mayoría de las legislaciones que se conocen, me estoy refiriendo, hay dos grandes sistemas. En Estados Unidos, la Digital Millennium Act lo que establece es que en caso de que una persona compruebe que en Internet se está difundiendo una obra protegida por lo que en el derecho anglosajón se llama el copyright, el derecho de copia, tiene la posibilidad de notificarlo e inmediatamente tiene que quien lo tenga alojado a ese contenido o quien lo esté difundiendo en su carácter intermediario tiene que bajarlo. En términos en inglés es el notice and take down. Te informo y tenés que darle de baja. Este sistema no funciona así en Europa, donde en los países que tienen legislación al respecto funciona un método de 3 llamados, lo que se llama el triple strike, es decir, donde recién al tercer aviso se produce la baja de los contenidos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que lo que protege la legislación autoral no es la idea, sino la forma de expresión. Y desde este punto de vista, en materia de programas de computación, a veces se confunden, es difícil poder detectar en qué ha consistido la forma de expresión, porque no tienen, valga la redundancia, la forma tradicional de expresión de una obra de teatro, de una novela, de un cuadro, etc. Otro de los aspectos que marcan alguna disonancia en relación a la protección en Argentina de los programas de computación es que el derecho continental europeo, a diferencia del derecho anglosajón, protege además de la exclusividad en la explotación patrimonial de las obras de autor, lo que se conoce como el derecho moral de autor, donde claramente lo que se está tutelando es la proyección espiritual del autor o autora de esa obra. Esta noción el derecho anglosajón no la tiene contemplada, aunque bueno, se ha llegado a textos conciliatorios en el ámbito internacional, pero no forma parte de la construcción de esta institución del copyright o el derecho de copia, y en cambio es muy importante y para muchos es la esencia del texto constitucional que protege las creaciones intelectuales, en Argentina en particular. Bueno, es muy difícil detectar en qué consistiría el derecho moral de autor en un programa de computación, donde además en muchos casos tampoco hay un autor individual, sino que es el resultado de una importante, interesante y valiosa construcción, pero de una gran corporación donde en muchos casos son anónimos los responsables, o quienes se llevan el crédito son los iniciadores de estas aplicaciones y actuales propietarios de estas grandes empresas. La otra producción que el derecho autoral protege en Argentina son las bases de datos o compilaciones. No los programas de computación de bases de datos, de software de bases de datos, sino las colecciones, que pueden ser colecciones de obras literarias, colecciones musicales, de videos, etcétera, donde lo que se protege es la originalidad en la selección o en el ordenamiento. Hay muy pocos casos en Argentina y con posterioridad a la ley 25036, solo recuerdo un caso penal en que se entendió que no había habido violación a la ley de propiedad intelectual, pero sí un caso muy interesante del año 74, donde
una revista del importador y exportador, cuya publicación habitual consistía en los importes que se cobraban por aranceles de importación y exportación en los distintos rubros, y que lo publicaba periódicamente, encuentra que hay alguien que está reproduciendo esa información sin su autorización y entiende que lo está perjudicando. Entonces plantea la demanda en el marco del convenio de Berna que rige, que es el convenio madre y muchos posteriores. Ni las leyes ni las resoluciones judiciales están dentro de la tutela del derecho de autor. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es reproducir algo que es público, pero los actores logran demostrar que de la forma que ellos lo estaban haciendo había una originalidad, y que esa originalidad justificaba que se les respetara la exclusividad en la explotación. En cuanto al derecho moral de autor, vale la pena señalar un caso de una muralista que había ganado un concurso, había cobrado un premio en dinero, había sido becada para recorrer distintos monumentos de la cultura ortodoxa, bizantina, etc. Y un día se entera que la capilla donde ella había pintado el mural que la hizo famosa de alguna manera, había sido destruido porque la congregación había resuelto reacondicionarla, etc. Y ella inicia una demanda, la gana, la suma no es significativa, pero sí el concepto, porque lo que ella estaba reclamando era que se había destruido el testimonio de su notoriedad como muralista en la Argentina, que era irreproducible, y desde ese punto de vista, aunque ella hubiera cobrado un premio y hubiera sido beneficiada con una beca que le permitió viajar y conocer obras de la cultura bizantina y ortodoxa, se había destruido el testimonio de lo que era su obra como pintora muralista. Bueno, esto, como les digo, está en la ley de derechos de autor, cumple con los requisitos de ser una ley en sentido formal, y por lo tanto quien utilice un programa de computación o una base de datos sin la licencia correspondiente corre el riesgo de ser imputado en una figura penal equivalente a la defraudación, porque remite al Código Penal, así que aunque no esté expresamente contemplada en el Código Penal, constituye un delito. Eso no ha impedido que se siga debatiendo sobre la razonabilidad y en algunos casos sobre la justicia de que exista el monopolio en algunos casos, donde se mezclan las razones políticas, económicas y en menor grado jurídicas. Casi todos los gobiernos latinoamericanos tienen políticas públicas, más allá de su eficacia y su aplicación concreta, impulsando, promoviendo la utilización de software libre o de código abierto, y mucha gente voluntariamente publica sus obras, no solo de software, sino también literarias, con la licencia Creative Commons, que lo único que exige es que quien quiera reproducirla o usarla, etc., cite quién ha sido el autor. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido sobre el régimen del software, que es posiblemente uno de los temas que más frecuentemente plantean conflictos, pero que no siempre llegan a juicio, porque bueno, se pueden obtener arreglos y soluciones con los presuntos afectados, y existen también, como en toda la materia del derecho de autor, un sistema de registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en una sección específica que administra la Cámara de Empresas de Software y Servicios de
informáticos, y hay sociedades de gestión colectiva que son como Argentores o SADAIC o ADICAPIF, organizaciones que se ocupan de controlar el respeto a los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor de sus asociados. En la Argentina también existe una entidad que se ocupa de ver quiénes están utilizando programas de computación sin la licencia correspondiente. Y para cerrar, fallos muy escasos y recientes, pero que se han producido, han invalidado las pretensiones de los titulares de licencias de software de reclamar estas indemnizaciones autoestablecidas por ellos, y han dicho que, bueno, que hay que acreditar cuál ha sido el perjuicio concreto, que podría ser el valor de la licencia y lo que puedan demostrar que les causó de perjuicio, pero no más allá que eso.